Fasciola hepática. Tremátodo, orden Digenea. Nombre de enfermedad: fasciolosis. También llamada peste de los carneros, mal de botella, hígado picado, hígado podrido, hígado tierroso. Estos primeros términos son aplicados principalmente a rastros o sitios de matanza de los rumiantes. El llamado mal de botella es debido al edema submandibular, extravasación de líquidos en la mandíbula de los rumiantes. Sinonimias del tremátodo: duela del hígado, distoma del hígado, palomilla, cucuyache, acucuyache, sanguijuela, caracolillo. Estos sinonimias se deben principalmente a la morfología del gusano. Distoma, sinonimia relacionada a dos bocas, aunque no son estas en particular, son debido a las dos ventosas que este tremátodo posee. Cucuyache, acucuyache son debidos a principalmente los toponimias en donde este gusano se llega a presentar. Hospederos. Este tremátodo afecta principalmente a rumiantes. Los hospederos principales primarios son los bovinos. Los hospederos secundarios son los ovinos. De manera accidental afecta al humano. Como hospederos intermediarios tenemos a caracoles acuáticos del género Limnea. Localización regular. El gusano se localiza principalmente en conductos biliares en su forma adulta y migrando a través del parénquima hepático las fases juveniles. De manera errática se localiza en tejido subcutáneo, pulmón. Distribución geográfica. Presenta una distribución geográfica mundial. Se localiza en climas templados a cálidos en el globo terráqueo, principalmente en zonas del mundo como Australia, Nueva Zelanda. En México lo podemos encontrar en zonas de tipo estacional, de tipo botonal y fasciolosis todo el año. Fasciolosis todo el año, principalmente en zonas donde la precipitación pluvial es por largos periodos en época de lluvias y principalmente en zonas del sureste mexicano, como podría ser Tabasco, Chiapas, Campeche, zonas con precipitación pluvial en milímetros de mercurio por arriba de los 4000 milímetros. Hospederos definitivos. Se pueden mantener infectados estos organismos por años con una contaminación permanente de pastos, ya que los animales se infestan pastoreando. Es con mucha frecuencia presentada en explotaciones de tipo extensivo, animales en pastoreo. Reinfestación constante, ya que los animales ingieren pasto con las fases infectantes llamadas metacercarias. Sitios geográficos con acúmulos de agua, cuerpos de agua, ya sea lagunas, ríos, riachuelos, principalmente. La influencia del clima implica factores importantes como son la temperatura, humedad, encharcamientos, canales, arroyos, lagos, presas.
El tipo de suelo es importante ya que se requiere un suelo ligeramente alcalino, pHs cercanos al 7, iluminación, macro y micro vegetación. Estos debido a la alimentación, ya sea por parte del rumiante o por parte de los caracoles acuáticos que requieren la presencia de algas cianofíticas. Presencia del caracol acuático del género Limnea, que es el hospedador intermediario, ya que éste aloja las fases sexualmente inmaduras del parásito. Este caracol requiere de agua estancada o ríos de corriente muy lenta, como dijimos, canales de riego, lagunas, bordos, presas, etc. En época de sequía, los caracoles se entierran en el lodo y sus huevos pueden ser viables durante años. Un solo caracol produce hasta 25.000 huevos en su vida. Recordemos que este caracol es un hospedero hermafrodita. La temperatura del agua es importante entre 5 y 28 grados centígrados. En el Estado de México tenemos sitios geográficos en donde el caracol acuático aún permanece. Tales sitios son como cercanos a lagunas, presas, en particular sería en el Estado de México, en lugares cercanos a Quilotepec, por ejemplo, ¿sí? Lugares donde pastan borregos, cercanos a cuerpos de agua. Y así podemos tener fasciolosis de manera permanente o estacional. La biología del hospedero intermediario, correspondiente al caracol acuático del género Limnea, con las especies Bulimoides, Humilis, cubensis, es un organismo natural, hermafrodita, ¿sí? Altamente prolífico y adaptado al parasitismo. Abundante en estas zonas geográficas. En cuanto a caracol, podemos mencionar que se requiere este caracol acuático en el género Limnea con un hepatopáncreas, en donde se van a llevar a cabo las fases sexualmente inmaduras, un pie del caracol donde se va a introducir la fase de miracidio. Pie de caracol, cuerpos de agua, bovinos pastoreando o rumiantes en general pastoreando cercano a los cuerpos de agua, ya que se requiere la ingestión de las fases infestantes llamadas metacercarias. Estas fases infestantes llamadas metacercarias deben ser enquistadas en los vegetales verdes, pasto principalmente, o cualquier superficie lisa vegetal. Estas son muy resistentes, están adheridas a la vegetación, se mantienen por largo tiempo y son ingeridas permanentemente por parte de los hospedadores definitivos. Estas son muy abundantes. Aquí tenemos una microfotografía de estas metacercarias enquistadas. Importancia de la fase infestante. ¿Cuáles son los efectos del parasitismo? Este parasitismo afecta principalmente los parámetros productivos como son disminución de peso,
disminución en la producción láctea, disminución en la producción de lana, decomiso de hígados, muertes de animales y un aspecto zoonótico importante, aunque en la actualidad poco relevante. Aquí tenemos algunos aspectos de las acciones patógenas de este parásito, principalmente en la fase aguda, en la fase crónica, ¿sí? Y localizada en los conductos biliares. Morfología. Este gusano es un trematodo, orden Digenea, clase Trematoda, y tenemos la parte externa, la cual mide aproximadamente 33 milímetros en promedio, ¿sí? Con una parte anterior, una ventosa oral, una ventosa ventral, un orificio genital, ¿sí? Por donde ocasionalmente se protruye una estructura que recuerda a un pene primitivo. Tenemos aquí el organismo eliminado recientemente, donde vamos a observar principalmente estructuras del aparato digestivo, algunas estructuras como son glándula de la vitellaria, y su pene primitivo, que es el cirro. Aquí observamos en una preparación teñida, ¿sí? Ventosa oral, ventosa ventral, poro genital común, útero, glándula de la vitellaria, testículos ramificados, un ovario, un ootipo, de aquí la importancia de observar estructuras tanto del aparato reproductor femenino como del aparato reproductor masculino. Ventosa oral, ventosa ventral, poro genital, ootipo, ovario ramificado, testículos ramificados, glándula de la vitellaria, ciclo biológico. Fasciola hepática presenta un ciclo biológico indirecto, ya que requiere de la presencia de hospedador intermediario correspondiente a caracol acuático del género Limnea, hospedador definitivo, rumiantes en general, ovinos, bovinos, caprinos y como accidental el humano. El ciclo lo iniciamos con la presencia o la eliminación de huevos en materia fecal. Estos huevos, para su éxito en el ciclo, deberán caer en un medio hídrico. Este medio hídrico
¿sí? Dará las condiciones necesarias para el desarrollo interno de una estructura denominada miracidio. Este miracidio, ¿sí?, se desarrolla en el interior del huevo y tendrá que salir del opérculo. Este opérculo se encuentra en la parte anterior del huevo. Los huevos de fasciola hepática son de gran tamaño, alrededor de 140 a 150 micrómetros. Rompen el huevo, sale el miracidio. Esto lo hace a través de una espina que al romper el huevo sale y al caer en este medio hídrico nada hasta encontrar por quimiotaxis un caracol acuático del género Limnea. Una vez en el caracol, encontrando el caracol, atraviesa el pie del mismo, atraviesa el pie del caracol, se introduce en el caracol y migra hacia su hepatopáncreas. Ya en el hepatopáncreas del caracol va a desarrollar inicialmente una masa germinativa denominada esporoquiste. Este esporoquiste da lugar a numerosas redias. Las redias dan lugar a la formación de cercarias. Pero antes tenemos dos familias de redias madres y redias hijas. Eso es importante de considerar porque es una forma exponencial de reproducción dentro del caracol. Repitiendo, del esporoquiste se forman redias madres, ¿sí?, redias hijas. Estas redias hijas salen, rompen el caracol, tienen apéndices, lo cual les permite nadar en este sustrato acuático y salen del mismo, salen del caracol, rompiéndolo, destruyéndolo, nadan como cercarias hasta encontrar una superficie lisa en donde se van a enquistar. Pierden su apéndice caudal y se enquistan y ahora se denominan metacercarias enquistadas. Estas metacercarias enquistadas son la fase infestante para los rumiantes. Estas deben ser ingeridas por el rumiante, pasan al tracto intestinal, gastrointestinal, se desenquistan, atraviesan la pared intestinal, pueden llegar a atravesar a la pared del hígado e inician una migración a través del parénquima hepático. En el momento en que atraviesan la pared del hígado pasan de ser metacercarias a fasciolas juveniles. Estas fasciolas juveniles migran a través del parénquima hepático, se alimentan de tejido hepático y llegan a conductos biliares, donde se desarrollan a adultos. Estos gusanos, una vez que alcanzan el estadio adulto, se autofecundan y, una vez que eso sucede, comienzan a eliminar huevos en materia fecal. Cabe mencionar que también pueden llegar a compartir gametos con otros individuos de su especie y poder autofecundarse. Lo mismo sucede en la especie ovina, recordando que son caracoles acuáticos del género Limnea. Limnea cubensis, Limnea humilis, Limnea truncatula, etc. Recordando la fase de huevo, de gran tamaño, 140 a 150 micrómetros, huevos operculados, dentro del huevo se desarrolla la fase de miracidio. Este miracidio,
que tiene su espina que rompe el huevo, sale del mismo y nada hasta encontrar caracoles acuáticos del género Limnea. Penetran en el pie del caracol, migran hacia su hepatopáncreas, forman masas germinativas, desarrollan esporoquistes, dando lugar a la formación de redias madres, redias hijas y las cercarias, las cuales abandonan el caracol y migran hacia, bueno, y más bien nadan hacia su superficie lisa, enquistándose, formando las metacercarias enquistadas. Brevemente recordaremos la patogenia de la fasciolosis. La edad es muy importante. Ovinos jóvenes, se presenta fasciolosis aguda. Dependerá mucho de su estado nutricional, la cantidad de metacercarias enquistadas, el tamaño de la infestación y algunas asociaciones parasitarias. Dentro de la patogenia, recordemos que puede bajar el consumo de alimento, baja la producción de proteínas por daño hepático de larvas, fases juveniles, salida de proteínas en conductos biliares, hematofagia de los adultos, lo cual conlleva una hipoproteinemia, baja de la presión oncótica y salida del líquido de vasos sanguíneos de proteínas y formándose el edema submandibular y ascitis, lo cual nos da el mal de botella. Cabe mencionar que dependiendo del número de metacercarias ingeridas que atraviesen la cápsula de Gleason, la cápsula hepática, va a desarrollar hemorragias, inducir una respuesta inflamatoria, lo cual conduce a una cicatrización por reparación y una regeneración de tejido parcialmente. Es importante mencionar que en los conductos biliares hay inicialmente una lesión al parénquima hepático, hay hemorragias, hay necrosis, obviamente, hay degeneración, ¿sí? Hay alteraciones vasculares, hay cicatrización por reparación, regeneración y parcial normalización del tejido. Cabe mencionar también la presencia del gusano en conductos biliares y sus espinas en su tegumento pueden inducir también alteraciones irritativas de los conductos biliares por la presencia e irritación de estas espinas. La evolución en la concentración de las proteínas plasmáticas inicialmente son normales en un estudio sanguíneo. Hay una hiperproteinemia posterior y una hiperproteinemia posterior y una hipoproteinemia final. Cabe recordar también que la presencia del gusano induce alteraciones en los conductos biliares ante la presencia del mismo, alterando los conductos biliares con una colangitis. El cuadro clínico se puede mencionar en la forma aguda, principalmente en pequeños rumiantes, con un debilitamiento repentino, depresión, hemorragia anal y
muerte súbita. Esto principalmente debido a la acción patógena de las fases juveniles, las cuales inducen lesiones severas hemorrágicas en el parénquima hepático. En la forma crónica podemos encontrar palidez de mucosas, evidencia de hipoproteinemia, diarrea, ictericia, mucosas amarillentas, pérdida de peso, debilitamiento y alteraciones en la cubierta de pelo o fibra. Aquí podemos notar y evidenciar el edema submandibular o mal de botella. Las lesiones en el parénquima hepático no se hacen esperar. Tenemos aquí lesiones severas en el parénquima y bueno, posteriormente serán en los conductos biliares. Nótese aquí la colanquitis. Pueden existir también abscesos, presencia de los gusanos en conductos biliares. Diagnóstico. El diagnóstico de esta parasitosis, de manera práctica, podemos utilizar el diagnóstico coproparasitoscópico con la técnica de sedimentación. Para el diagnóstico inmunológico serológico, se puede utilizar intradermorreacciones, biología molecular y a nivel de rastro. Aquí tenemos la técnica de sedimentación, donde podemos observar estos huevos ovalados, blastomerados, operculados, si encontramos estas lesiones a nivel de rastro, en la forma aguda, podremos observar esta cirrosis hepática, lesiones en el parénquima hepático, y en la forma crónica, presencia de gusanos adultos en los conductos biliares, principalmente. Formas de prevención y control. Para el hospedero intermediario, eso se ha intentado durante años, controlando a los caracoles acuáticos del género Limnea. Se ha intentado realizar el control y la prevención con métodos químicos, como podría ser el sulfato de cobre, solo que en estos casos puede ser no fácilmente aplicado debido a que pudiera haber intoxicación por cobre en los animales domésticos. En el hospedero definitivo se han establecido calendarios de desparasitación previo estudio epidemiológico. Importante realizar el diagnóstico en los animales domésticos, ya sea ovinos o caprinos. Se ha intentado también el evitar el pastoreo cercano a cuerpos de agua, ya que recordemos que los animales se infestan por el consumo de metacercarias enquistadas en el pasto cercano a estos cuerpos de agua. Se han utilizado métodos como, en el caso de las praderas, limitar estas praderas, hacer corrales específicos para ovinos y caprinos y aislarlos en la medida de lo posible de los cuerpos de agua, siempre y cuando se suministre este vital líquido a los hospederos. Limitando con mallas, tratamiento. A lo largo de la historia de la fasciolosis, se han intentado tratamientos a base de los más antiguos productos como serían el hexacloroetano con efecto adulticida, el tetracloruro de carbono también con efecto adulticida, el rafoxanide
con efecto adulticida y sobre fases inmaduras, el nitroxinil sobre fases adultas e inmaduras, el albendazol sobre fases solamente adultas principalmente, el mineclofolán sobre adultos e inmaduros, el closantel también sobre adultos e inmaduros, el clorzulón sobre adultos e inmaduros y el triclavendazol sobre adultos e inmaduros. Esta última es la molécula más recientemente utilizada, ¿sí?, en combinación con otros antihelmínticos, con otros productos contra fasciole hepática, en combinación, ¿sí?, debido a su costo y debido a su efecto sobre fases adultas e inmaduras. Fasciolosis humana. Este trematodo representa una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se comparte entre animales y humanos y básicamente se adquiere por el consumo de vegetales verdes con la fase infestante, que es la metacercaria enquistada. Es la única forma de adquisición. No se reporta ninguna otra. Solamente el consumo de metacercarias enquistadas en vegetales verdes. Por mucho tiempo se le ha atribuido a berros, cilantro, alfalfa, ¿sí?, cualquier material vegetal en donde se pueda enquistar la metacercaria, única y exclusivamente. En México hay regiones de fasciolosis humana, por ejemplo en el estado de Puebla se han registrado algunos casos en los últimos años, solamente. Paranfistomosis. Esta enfermedad es producida por el trematodo Paramphistomum cervi, género Paramphistomum especie cervi. Aunque se han determinado otros trematodos en nuestro país, por ejemplo, podría ser Calicofrum calicofrum, Cotylophorus cotylophorus, ¿sí? El más común o el más observado en los rumiantes es el género Paramphistomum especie cervi. Sinonimias de la enfermedad. Bueno, primero del parásito, se trata también de un trematodo, orden Digenea, con las sinonimias distoma ruminal o duela de la panza. Especie afectada se limita particularmente a rumiantes, borregos, vacas, bovinos en general, caprinos ocasionalmente. Anatómicamente se localiza en el adulto abomaso, el adulto se localiza en mucosa ruminal, las fases juveniles se localizan en abomaso y duodeno. Cabe mencionar que estas fases juveniles en abomaso y duodeno son las principales causantes de la acción patógena de este género. Los adultos en la mucosa ruminal básicamente son o se comportan como comensales. Los hospederos definitivos son los rumiantes. Son los que alojan la fase sexualmente madura, recordando que son organismos también hermafroditas. Los hospederos intermediarios corresponden a caracoles acuáticos del género Planorbis. También hay una gran influencia del medio ambiente, el sistema productivo, y presentan un alto impacto, un impacto en la ganadería de pequeños rumiantes principalmente, pero básicamente las fases juveniles son las más importantes, las que se localizan en, como dijimos anteriormente,
abomaso y duodeno. Los adultos en mucosa ruminal. Morfología. Al ser un parásito tremátodo, orden Digenea, presenta alguna similitud en cuanto a morfología con fasciola hepática, solo que varía en su aspecto, ya que este presenta un aspecto cilindroide. Es decir, en la parte anterior presenta una ventosa oral, presenta una ventosa ventral, al igual que fasciola hepática, pero su aspecto lo hace diferente a fasciola hepática, ya que este gusano no es totalmente aplanado, sino que presenta este aspecto cilindroide, conoide, ¿sí?, que lo hace distinto a los otros trematodos. A pesar de esto, sí presenta su ventosa oral, dijimos, ventosa ventral, y el resto de estructuras son similares a fasciola hepática. Esta parte de la morfología ha sido revisada en la parte de laboratorio de parasitología. Su hospedero intermediario, a diferencia de fasciola hepática, ahora corresponde a un caracol acuático del género Planorbis. Este, a diferencia del caracol acuático del género Limnea, presenta, a diferencia del anterior, presenta un orificio en posición centrógira, diferente con fasciola hepática, que presenta un orificio en posición dextrógira. Recordando entonces, caracol acuático en el género Limnea, hospedador intermediario de fasciola hepática, orificio en posición dextrógira. Caracol acuático del género Planorbis, hospedador intermediario del género Paramphistomum, orificio en posición centrógira. En algunas regiones del país podemos encontrar ambas parasitosis. Por ejemplo, el estado de Veracruz, el estado de Tabasco, son dos estados donde podemos encontrar ambos géneros involucrados. De hecho, de las muestras remitidas para diagnóstico, ¿sí?, 10 de 10 muestras, ¿sí?, a lo mejor unas 6, 8 muestras corresponden a fasciola hepática y unas 4, 2 muestras corresponden a Paramphistomum. Esta es una infestación frecuente en esta región del país. El ciclo biológico es muy similar a fasciola hepática. Marcaremos solamente las diferencias. Primero, recordemos la localización de los gusanos adultos. Mientras que fasciola hepática se localiza en conductos biliares y migrando las fases juveniles a través del parénquima hepático, en el caso de Paramphistomum cervi se localiza el gusano adulto en mucosa ruminal y las fases juveniles principalmente en duodeno y abomaso de los rumiantes. Esto es una diferencia muy importante. Otra diferencia es su hospedador intermediario. En el caso de fasciola hepática, caracoles acuáticos del género Limnea. En el caso de Paramphistomum cervi, caracoles acuáticos del género Planorbis. Otra diferencia importante es que solamente encontramos una sola generación de redias en el hepatopáncreas del caracol,
solo existe una sola generación de redias. A diferencia de fasciola hepática, que hay generación de redias madres y generación de redias hijas. Los mecanismos patogénicos son más importantes por parte de las fases juveniles, ya que estas ejercen una acción traumática principalmente en abomaso y duodeno, produciendo una hematofagia grave, que puede conducir a una inducción de anemia, a su vez inducir una respuesta inflamatoria, como resultado una gastroenteritis con alteraciones digestivas, cuadros diarreicos, problemas de absorción deficiente, y esto combinado con una gran variedad de sinergias parasitarias, por ejemplo, coccidiosis, por ejemplo, verminosis gastroentérica y otras. Las fases adultas tienen un comportamiento básicamente comensal. Estas se alimentan de contenido ruminal. Se argumenta que la presencia de esos gusanos en grandes cantidades pudiera llegar a inducir una condición de irritación severa de la mucosa ruminal, inclusive induciendo una condición de perforación ruminal. Esto no está totalmente comprobado. El cuadro clínico se limita a una condición temporal que afecta la absorción y digestión, se altera el desarrollo y estado nutricional de los animales, hay una gastroenteritis hemorrágica temporal, esto está relacionado directamente con el porcentaje de la cantidad de parásitos, a las cantidades metacercarias nuevamente que sean ingeridas, y esto nos puede simular un estado, una condición de verminosis gastroentérica en los rumiantes. En los aspectos diagnósticos podemos mencionar que es muy parecido a fasciola hepática. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se elimina en materia fecal son las fases de huevo, pues muy similares a fasciola hepática, con un tamaño parecido a los de fasciola hepática, con unas 140, 150 micrómetros. También son ovalados, blastomerados, un solo opérculo, huevos operculados, ¿sí? Y aquí lo que varía es la coloración de estos huevos, ya que al no tener contacto con la bilis, estos no se tiñen de un color amarillento, sino son de un color blanquecino, grisáceo, ¿sí? El gusano adulto lo podemos llegar a encontrar solamente como hallazgo en el rastro, ¿sí? Y vamos a encontrar la presencia de estos gusanos en la mucosa ruminal. Puedo mencionar otras especies, como decíamos al principio de esta sesión, como lo son Dicrocerium dendriticum. Este trematodo es muy parecido a fasciola hepática, solo que en este caso se requieren de dos hospederos, uno intermediario y otro de transporte o desarrollo de las metacercarias. El caracol es el que puede desarrollar las fases sexualmente inmaduras, producir también las cercarias, y en la hormiga se van a enquistar las fases de metacercaria. Los géneros de hormiga pueden ser muy variables, pueden ser Formica fusca, entre otras. Este parásito tiene un parecido muy similar a fasciola hepática, solo que en este caso el trematodo es mucho más pequeño, no atraviesa parénquima hepático, sino que asciende a través de conducto colédoco hacia su localización definitiva en conductos biliares. Sus huevos son un poco más pequeños, aunque morfológicamente son muy parecidos a fasciola hepática.
Con esto damos término a la sesión de trematodos de importancia en medicina veterinaria.